Estamos en un espacio más de entrevistas del CISDER. En esta ocasión nos acompaña Xóchitl Mendoza Ramírez, estudiante de doctorado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Azcapotzalco. Mendoza Ramírez estará del 6 de agosto al 4 de octubre del año en curso. Esperamos que sea grata tu estancia en Tlaxcala. Muchas gracias. Esperamos que ya empezaste a conocer Tlaxcala, esperamos que te guste mucho. Oye, Xóchitl, platícanos un poco de tu experiencia sobre el proceso que realizaste para concretar tu estancia, ¿no? ¿Cómo es que decides venir a Tlaxcala, pero específicamente, cómo es que decides venir al CISDER? Sí, claro que sí. Yo conozco el CISDER por una amiga que hizo la maestría acá en el CISDER y me recomendó el centro. Me dijo, si lo que quieres es hacer una estancia, puedes ir al CISDER y cuentan con todo el equipo, la biblioteca, para poder hacer una buena estancia en el CISDER. Después lo que hice fue buscar en internet a los profesores que más o menos se ajustaban a mi línea de investigación y encontré que la doctora Magdalena Sam se acercaba mucho. Le escribí y ella muy cortésmente y de forma muy rápida me contestó, y así es como yo llego al CISDER. Ya se hace todo el proceso con la doctora, después con mi directora de tesis en la UAM Azcapotzalco, lo acepta esta estancia, y después se va ante CONACYT para ver si me aceptaba como estancia doctoral, y así es como yo llego al CISDER. Mira, qué bien. Creo que este asunto de los medios electrónicos son fundamentales para poder darnos a conocer. Tu formación académica y la institución donde trabajas, platícanos algo sobre estas instituciones. Yo soy licenciada en Política y Gestión Social por la UAM Xochimilco, y después hice la maestría en Demografía en el Colegio de México. Mi formación realmente ha sido más cuantitativa que cualitativa. Sin embargo, la propia investigación sobre pobreza, sobre desigualdad, me ha hecho ver que la parte cualitativa es fundamental. Entonces, por eso es que yo decido hacer el doctorado en Sociología, para empezar a trabajar la parte cualitativa, y en Sociología estoy en la línea de Sociología Rural. Entonces, como estoy en esa línea, por eso se me exigía trabajo en campo y una comunidad rural. Y así es como yo llego también a Tlaxcala, ¿no? Como veo la necesidad de llegar a Tlaxcala, a un municipio pues rural, ¿no? Como es el caso que yo creo que después lo vamos a tratar. Sí, sin duda este asunto, por la plática que hemos tenido en el cubículo, creo que, me adelanto un poco, este asunto de la pobreza es un tema fundamental y que hoy está teniendo mucho auge, mucha discusión académica. En este sentido, ¿cuál es la investigación que vas a desarrollar durante tu estancia? Bueno, durante la estancia realmente es una estancia muy corta, pero lo que voy a hacer acá es el trabajo de campo. Pero quiero antes profundizar un poco en qué es la investigación y cómo es que se llega a esto. Generalmente nosotros medimos pobreza a través de indicadores que maneja INEGI y Coneval. Y estos indicadores, bueno, es una medición oficial de la pobreza que nos dice en qué estado estamos, y generalmente lo que yo he visto es que se olvidan de la parte más humana del individuo. Entonces, el ser humano antes era un ser con sentimientos, pero transita a ser una persona inerte, un número nada más, un dato. Y entonces, en este transitar del dato, lo que yo hago es, a partir de la medición de pobreza, es cómo se está identificando al sujeto pobre. Por ejemplo, con una línea de pobreza, entonces, si ponemos una restricción, pues el sujeto que está por abajo de nuestra restricción es pobre, pero ese sujeto, ¿qué hay más allá de ese sujeto? Y eso es lo que yo analizo, o sea, cómo es que se va construyendo la categoría de pobre a partir primero de la medición y después ya de algo que retomo de la sociología, que son los imaginarios. Entonces, ¿cómo conciben las personas los imaginarios sobre el pobre? Porque parto de la hipótesis de que esta medición oficial de la pobreza lo que te da es realmente lo que te impone es una visión sobre lo que se tiene que definir como pobre. Entonces tú ya dices,
cuando ves una persona dices es pobre, ¿por qué? O porque no tiene calzado, o porque no tiene vivienda, o porque no tiene para comer. Pero la pobreza, el pobre va mucho más allá. Entonces, eso es lo que yo estoy trabajando, los imaginarios del pobre y los imaginarios sobre el pobre. Y no solo lo estoy trabajando con personas que por medición oficial se podrían denominar como pobres, sino también con personas que no lo son, o sea que por medición oficial no lo son. Y para esto yo tomé un grupo, bueno, grupos específicos, que son las beneficiarias del programa Prospera, que bueno, como bien saben seguramente es un programa federal, es un programa que se ha mantenido sin importar partido político, se ha mantenido por sexenios, es el más importante a nivel federal. Y bueno, estoy trabajando con las beneficiarias de aquí de Nativitas, del municipio de Tlaxcala, Nativitas, al sur de Tlaxcala, y estoy trabajando también con población que no es beneficiaria, pero que por medición oficial tiene las mismas características que la población beneficiaria. Y bueno, con población que no cumple estas características de pobreza. Lo que pretendo encontrar, que es mi hipótesis, que es lo que estoy haciendo ahorita en el trabajo de campo, que es ir con las beneficiarias, es que el discurso gubernamental que se les da en las mesas de atención, porque las beneficiarias cada 2 meses tienen una mesa de atención, y en esta mesa de atención ellas reciben un discurso, pero este discurso viene, por supuesto, de Prospera Nacional, y baja a partir de sus vocales, de los representantes. Y bueno, lo que yo estoy analizando es cómo este discurso permea en lo que la beneficiaria puede interpretar como una figura del pobre. Estoy encontrando, que es muy breve, es muy pronto lo que puedo decir, pero situaciones en las que las beneficiarias no se consideran como pobres, ¿no? Entonces, esto ayuda a mi investigación, por supuesto, y me hace reflexionar con mayor detalle. También, después de este proceso de trabajar con los discursos, vamos a trabajar específicamente con las entrevistas, ya para entrar al detalle de lo que es el pobre, y no solo el imaginario del pobre, sino también este imaginario del rico que se da, ¿no? Es una investigación que en el caso de la pobreza no se ha hecho, he tenido como ciertas dificultades en el sentido de bibliografía. Se ha hecho en Argentina, con la doctora Irene Basilachis, lo ha hecho de una forma distinta, no con programas sociales, eso no se ha hecho. Se ha hecho sin programas sociales en México, también con una argentina que se llama Cristina Bayón, de estos discursos del pobre, y también lo ha hecho un doctor del CIESAS, Gonzalo Saraví, que tampoco trabaja con programas sociales, pero trabaja con estudiantes de educación pública y privada. La ventaja, no la ventaja, sino la propuesta y el arriesgue de esta tesis es que se está metiendo algo que es un programa social y que de por sí ya recibe el beneficiario la etiqueta de pobre y una doble etiqueta, que es la etiqueta de pobre y la etiqueta de beneficiario, ¿no? Ese es como el aporte que hace esta tesis doctoral. ¿Qué periodo abarcará tu investigación? ¿De qué será una investigación en un periodo específico? ¿Comprenderá un periodo de largo tiempo? No, es un periodo de corto tiempo, solo es de 2008 a 2015, nada más. Es un periodo muy corto porque se pretende hacer el análisis de las narraciones y del discurso de los propios actores. ¿Alguna otra cosa que nos desees agregar respecto a tu objeto de estudio? Bueno, respecto específicamente al municipio de Nativitas, podría decir que las características que tiene, yo había visto antes de venir acá a Nativitas, en los datos censales, algo muy interesante, que, bueno, como demógrafa, que tiene que ver con una migración selectiva de varones. Y yo lo veía en los datos, en las pirámides poblacionales, pero no entendía el por qué. O sea, solo veía que la población masculina estaba emigrando del municipio. Y después, ya que llego aquí al CISDER, con el material que tienen aquí sobre el municipio de Nativitas, me doy cuenta que es un municipio que es como, que en un principio fue como un polo de desarrollo en esta frontera entre Tlaxcala y Puebla, y que poco a poco fue perdiendo como esta hegemonía. Y entonces se entiende
por qué los varones están migrando al pasar de educación media superior a un mercado laboral, ¿no? Están empezando a migrar. ¿Por qué? Porque la actividad económica va cambiando. Entonces, esta situación particular del municipio se me hace importante detallarla porque seguramente me va a permitir caracterizar a los que van a ser pobres y ricos en Nativitas, que no va a aplicar para ningún otro municipio, ¿no? Solo para Nativitas del estado de Tlaxcala. Pues bienvenida a Tlaxcala, te auguramos el mejor de los éxitos. El doctor Nava es un firme impulsor de este tipo de actividades en cuanto a que vengan investigadores a estudiar la problemática de Tlaxcala, a conocer Tlaxcala, y en ese sentido el doctor nos comentaba que pues, están las condiciones y las facilidades del CISDER para poder participar, y bienvenida a Tlaxcala, Xochitl. Muchas gracias.